se puede ser rentista con alquileres, ¿vale? Que al final, si os dais cuenta, estamos hablando de que empiezo a hacer mi primera operación, de decir, una situación personal que me obliga a comprar y alquilar, ¿vale? Y te encuentras y dices, se puede ser, empezaba a darme la vuelta, ¿no? Decir, hostias, es que esto puede ser negocio, o sea, y que se puede ser rentista viviendo de alquileres, ¿no? Y qué sería, ¿no? Y podría encontrarme con que, pues que no dependiera de la pensión pública que podría tener, ¿no? Y que, ostras, y demás, ¿no? Empiezas a mirar cosas, pues como la libertad financiera, lo que es, deja de ser, etcétera, ¿no? Yo creo que es un punto, digamos, importante, ¿no? Entonces, lo primero, ¿qué es la diferencia entre libertad financiera y rentista de alquileres? Porque yo creo que a veces no queda muy claro, ¿no? Son conceptos parecidos, hay gente que lo confunde, ¿no? Con la libertad financiera, sobre todo lo que buscas es tener suficientes ingresos para vivir de esas rentas, de esos ingresos y hacer lo que tú quieras, ¿vale? Tú puedes decidir irte a pasear, irte a viajar o intentar enseñar economía como estoy haciendo yo en estos momentos. O sea, que eso no tiene por qué ser, ¿no? Y cada uno pues dedica a lo que más le mola. O sea, y eso es yo creo que la parte importante, ¿no? Ser rentista supone un trabajo. Muchas veces bien pagado por las horas que se dedican, pero hay que estar en ello, ¿vale? Es decir, tú cuando te encuentras que has podido conseguir una libertad financiera, a veces que tengas que estar detrás de un inquilino, pues es un poco putada, ¿vale? Entonces, cuando eso se puede convertir en un trabajo, eso no es libertad financiera, eso es un trabajo, ¿vale? Entonces yo creo que hay que hablar de eso, ¿no? De que todo implica tiempo, ¿no? Hay que negociar con el banco, con los administradores de fincas, con los propietarios, con los inquilinos, hay que hablar mucho tiempo, ¿no? Y hay que dedicarle un trabajo. O sea, porque todo lleva su trabajo y su tiempo, ¿no? Esa persona que diga que lleva muy poco tiempo se equivoca, ¿no? O sea, tampoco os diga que os lleva la de Dios de tiempo, ¿vale? Pero que lleva su tiempo, ¿vale? O sea, que te puedes encontrarte, pues lo que sé, con 20 horas anuales por piso, una vez que lo tienes hecho es bastante fácil, ¿no? Entre una cosa y otra. Bien, está bien pagado, pero tienes que calcularlo dentro de tus números que vas a tener que dedicarle trabajo. También es cierto que puedes puedes buscar a alguien que te haga ese trabajo, pero al final realmente esa externalización de procesos pues implica que vas a reducir, digamos, bastante la rentabilidad, ¿vale? Entonces, tenerlo claro, porque el que piensa decir voy a invertir un dinero y voy a sacar tanto de rentabilidad y ya está, hay que dedicarle su tiempo, ¿vale? Hay que dedicarle su tiempo y no es, las cosas son tan bonitas, ¿no? ¿Qué es lo que yo creo que digamos que es bueno, ¿no? Tienes que tener tu número y poder poner una fecha. ¿Por qué? Porque al final hay que ponerse una serie de objetivos, ¿no? Si no tienes ningún objetivo, al final es complicado que, digamos, lo hagas, ¿no? Entonces, poneros ese objetivo, ¿no? Y que ese punto, pues intentar que sea pues un poquito realista, ¿no? Si tienes ese número, te vas a focalizar en ese número, ¿no? Entonces, pues yo creo que es una parte importante. ¿Qué es lo que he visto en tanto tiempo? Que gracias al canal, gracias a hablar con otra gente que también le gusta la inversión inmobiliaria, pues te encuentras con gente que no tiene una estrategia clara, ¿no? Que realmente va invirtiendo, pero no sabe muy bien qué, digamos, hacer, ¿no? Es algo que es importante, ¿no? Entonces, os dejo una cita, ¿no? Yo soy una persona que lo iréis viendo, me gusta mucho citas, me gusta mucho leer a grandes inversores, a grandes CEOs, porque muchas veces esas citas aprendes mucho y conoces más de lo que, digamos, parece, ¿no? Michael A. Porter, que es uno de los economistas más prestigiosos, pues dice, ¿no? La esencia de la estrategia es elegir qué no hacer, ¿no? Al final es importante muchas veces saber no equivocarse, o equivocarse poco o intentar no hacerlo, ¿no? Y bueno, siempre es bueno establecer, digamos, ese tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? ¿No? Porque al final tú a una persona le preguntas, dices, ¿con cuánto crees que sería ser rentista? ¿O cuánto tienes que conseguir de alquileres, por ejemplo? ¿No? Y te vas a encontrar con gente que dice, no, yo quiero conseguir 10.000 euros, 20.000, 30.000 euros mensuales. Que te encuentras con gente de todo, ¿no? Es como gente que dice, es que si me toca una lotería o una primitiva de 10 millones de euros, 5 millones de euros, dejo de trabajar, ¿no? Y de repente le dices, a ver, macho, ¿cuántos años tienes? Pues, imaginaos, 46. ¿Cuántos años te quedan para jubilarte?
pues unos 20. ¿Cuánto ganas? Pon 30.000, ¿no? Hacer el cálculo, 30 por 20 son 600.000. No, perdona, o sea, tú no necesitas que te toquen 3, 4, 5 millones de euros, tú necesitas 600.000. O sea, no necesitas otra cosa. O sea, y te estás engañando, o sea, porque no tienes ese punto, ¿no? Entonces, dentro de, digamos, de los números, se puede calcular de manera fácil, ¿no? La jubilación media en España en el año 2021. La jubilación media en España son 1.338. Por 14 pagas son 18.000 euros. Si hacemos un cálculo de un piso que más o menos se podrían sacar unos 600 euros al mes, ¿vale? Pues nos encontramos que esto nos daría con unos 2,6 pisos, ¿no? Es decir, que una persona que diga, quiero tener la jubilación media en España, ¿cuántos pisos tengo que tener alquilados antes de cuando sea para, digamos, tener esa pensión? 2,60. O otro número, por ejemplo, estaríamos hablando de cuánto es el 1% de la población que hay, digamos, en España y cuánto es su patrimonio, ¿no? Desde el punto de vista económico, muchas veces se considera que los ricos serían el 1% de esa sociedad y los súper ricos serían ese 0,1% de esa sociedad. Haciendo los números, hay datos y podemos ver que ese número son 1,2 millones de euros, ¿vale? Entonces, fijaros de lo que estaríamos hablando. Calculado el precio medio de vivienda, que estaría hoy por hoy en España en unos 223.000 euros, los últimos datos. Claro, precio media no significa que sea precio mediano. El precio medio de 223.000 puede ser una vivienda de 100.000 y una X viviendas de 100.000 y una vivienda de 1 millón de euros. Entonces, el precio medio puede ser ese, 200.000, pero el mediano, que lo he intentado buscar y no lo he encontrado, posiblemente sea bastante más bajo y estemos hablando más cerca de 170, 180.000 que 223.000. Haces los números igual y te da que serían unos 5,37 pisos, ¿no? Bien, ¿qué podemos decir? Ostras, vamos a ir a la jubilación más alta en España, ¿no? Que muchas veces hay gente que te dice, no, yo estoy jubilado y gano 4.000 euros al mes. Mentira, es un mentiroso. La pensión máxima en España son 2.819 euros hoy por hoy. Esperar, que con la inflación que tenemos actualmente, igual va a tener razón este señor dentro de unos años que vamos a encontrarnos con gente que gane 4.000 euros de jubilación, porque visto lo visto, pues puede que nos encontremos. Pues hacen los números, por 14 pagas, te sale esos 39.000 euros y lo divides entre ese piso tipo de sacar unos 600 euros por 12 meses y nos daría esos 5,34 pisos, ¿no? Digamos, dentro de todo esto, ¿no? Se puede conseguir. Tampoco es algo que sea imposible, pero tampoco es fácil, ¿vale? Yo creo que es un punto que es importante. ¿Se puede conseguir la independencia solo con alquileres? Sí, se puede. Pero te recomendaría que diversifiques en otros activos inmobiliarios o en otros activos, ¿no? O sea, ¿por qué? Por ejemplo, tener todos los alquileres en una zona puede tener problemas regulatorios, ¿no? Ejemplo de Barcelona, con limitaciones de precios que hoy por hoy lo han quitado, pero que ha habido gente que ha tenido grandes problemas de encontrarse con follones de unas hipotecas muy fuertes y que de repente no le daban para pagar las hipotecas. O, por ejemplo, inversores que decidieron invertir en un piso, remodelarlo entero para alquilarlo por Airbnb y que posteriormente se encontraban que esos pisos eran ilegales, o sea, porque no había una regulación y pasado ese tiempo, pues esos pisos se consideraban ilegales, ¿no? Entonces, tener diversificación no es malo. O, por ejemplo, tener diferentes tipologías de pisos, ¿no? O sea, es algo que me he encontrado, ¿no? Con gente que de repente te dice, es que yo solo compro pisos muy buenos en el centro de las ciudades, ¿no? Y al final dices, bueno, está bien, pero es que ese piso en el centro de la ciudad, igual el centro puede cambiar y puede que la rentabilidad no sea tanto, ¿no? Entonces, yo creo que es un punto para tenerlo en cuenta. O a veces no se trata solo de invertir en pisos. Por ejemplo, el sector logístico actualmente pues, puede darte mayores rentabilidades o determinados garajes que, por ejemplo, tipologías de determinados pisos tipo A, ¿vale? El tema de tipologías tipo A, B, C y D ya lo iremos viendo en el curso, pero os adelanto, ¿no? Los pisos en cualquier ciudad se dividirían más o menos en 4 tipos, ¿no? A, B, C y D, ¿no? El tipo A sería aquel piso que estaríamos hablando que estaría en el centro de la ciudad, estaría un buen piso, relativamente reformado, etc. El B sería el piso que todo el mundo quisiera vivir. El tipo B tiene algún fallo, ¿no? Por ejemplo, hay gente que diría, pues yo quiero que tenga garaje.
Pues si no tiene garaje, pues ya no mola tanto, por ejemplo, ¿no? Dentro de, digamos, de todo eso. Pues entonces sería una tipología B. O digamos no tiene ascensor, que te vas a encontrarte en el centro de ciudad algunos que no tengan ascensor. Sería esa tipología B. Tipo C estaría en las afueras de la ciudad, por ejemplo, Uribarri no sería el centro de ciudad, en el caso de Bilbao, y que pues tendría muchas cosas interesantes como garaje, o tendría, por ejemplo, ascensor, que hay muchos pisos todavía en Bilbao que no tienen ascensor, etcétera. Tendría no sé cuántas habitaciones, tal, sería ese C, ¿no? B, C. A veces B, C puede ser bastante relacionados y luego tendríamos la tipología D, ¿no? Que serían extrarradios de ciudades, ¿vale? Y que tendrían, digamos, algunos problemas, ¿no? Pues igual no tienen garajes o igual no tienen ascensores, etcétera, y están en esta radio, ¿vale? Más o menos esa tipología. ¿Por qué? Porque la diferencia de rentabilidades es muy importante, lo iremos viendo a la hora del curso por dónde se mueven y depende cómo quieras, pues te merece la pena hacer unas inversiones o hacer una mezcla de inversiones, ¿no? O sea, yo creo que es algo que con el tiempo descubres, ¿no? Que tener todo Ds no sería lo ideal, ni tener todo As, ¿no? Que posiblemente merezca la pena tener D, tener A y por qué no tener otros tipos de piso, como por ejemplo el tema de pisos habitacionales, ¿no? O sea, que yo creo que puede ser otra rentabilidad y diferenciando, ¿no? Y luego, sobre todo, pues que hay otros activos que pueden darte mayor rentabilidad, puede que tengas menos problemas y que en caso de necesitar apalancamiento, como pueden ser REITs, indexados, etcétera, ¿no? El tema de Barcelona, que se me olvidaba comentar, es un tema que me parece importante, ¿no? ¿Por qué? Porque me he encontrado en los últimos meses con dos personas en concreto que realmente me decían el verdadero problema que tenían. Incluso una persona me encontraba que tenía un patrimonio inmobiliario en Barcelona de cerca de 3 millones de euros. O sea, que estamos hablando de una cantidad muy importante y realmente estaba muy jodido, ¿no? Entonces, al final te das cuenta, ¿no? Que tienes que diversificar. Y hay un punto en el que tienes que intentar diversificar, ¿no? O sea, que hay un punto en el que tienes que decir cuánto soy el riesgo que puedo asumir. Yo creo que es algo que creo que es importante que la gente conozca, ¿no? Bien, aquí os pongo un poco el gráfico de más o menos lo que haría falta, ¿no? Más o menos de pisos a la hora de tener, ¿no? 2,6, jubilación media, 5 pisos. Yo la recomendación os diría es que a partir de 5 pisos en la misma zona o en la misma ciudad no los tengáis. Diversificar. Incluso con 5 yo incluso diversificaría para evitarte, digamos, problemas, ¿no? Bueno, diferencia entre invertir, gastar, sector inmobiliario, ¿no? Entonces, sobre todo lo que antes os he dicho, voy a hablar de lo que es gastar en inmobiliario y lo que no sea gastar es invertir, ¿vale? Pero yo creo que son cosas que son importantes a la hora de hacer y te encuentras con sorpresas, ¿no? La primera, yo lo que haría, primero hay que hacer un pequeño estudio de mercado en el que se mire la posibilidad de poder alquilar esa propiedad o incluso se pueda pensar la posibilidad de si tiene salida la reventa de ese inmueble. Y esta labor, digamos que es fundamental, ¿no? Es fundamental y casi nadie lo hace. O nadie lo hace. Es más, cuando yo fui con mi plan de negocio a la Caja Rural de Navarra para, digamos, comprar varios pisos en la Charcuaga y necesitaba financiación, etcétera, pues me hice un pequeño plan de negocio en el que ponía los pros, las contras, hice un pequeño estudio de viabilidad de mercado, incluso de poblacional, de cómo iba a ser, tal, todo esto, ¿no? Y fui a la directora del banco y me acuerdo que me miraba con una cara como diciendo, ¿y este qué me está diciendo? O sea, ¿qué tal? ¿No? Y claro, le dije, digo, ostras, es que, no sé, estoy haciendo algo mal, dime, porque me miraba con unos ojos como diciendo, ostras, ¿no? Y me dice, no, es que es la primera persona que me viene con un plan de negocio diciendo por qué invertir, cuándo invierte, por qué lo hace, incluso qué salida va a tener, como hay dos salidas, ¿no? Me acuerdo que en el plan de negocio de Charcuaga hablaba de dos salidas, ¿no? Que ibas a tener siempre alguien dispuesto a poder comprarte con esa rentabilidad, ¿no? Es más, lo gracioso de todo fue que al final me concedieron el plan de negocio a la hora de comprar los diferentes pisos en Charcuaga. Y lo sorprendente es que desde Riesgos un día me llamaron
y me dijeron que les parecía que les había gustado el plan de negocio y que ojalá más gente pues haría ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es importante hacer ese pequeño plan de negocio porque pues encontrarte que haya gente que haga inversiones en un pueblo que tenga una población disminuyendo y que pues que realmente ese pueblo pues realmente no tenga futuro. O sea, fijaros la cantidad de pueblos que hay en España que están vacíos. ¿Cuánto valen ahí las casas? Pues realmente muy poco, ¿no? Entonces te puedes encontrarte que incluso es que no valga nada, ¿no? Y que tengas que pagar y no valen nada. O, por ejemplo, fijaros la cantidad de locales comerciales que llevan años cerrados, ¿no? O sea, yo creo que no es algo que solo pasa en Bilbao. O sea, vas a Madrid y zasca. En determinadas zonas, muchos locales que están cerrados. Barcelona, en Valencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, fijaros la cantidad de gente que diga, ¿no? Que alguien te venga y dice, no, voy a invertir en inmobiliario y voy a poner un local comercial en un sitio que no pasa nadie, pues háztelo mirar, ¿no? Yo qué sé, invertir en inmobiliario porque un amigo lo ha conocido. Te ha dicho que invertir en inmobiliario es cojonudo y como de otra manera yo no puedo ser menos que él, ¿no? Entonces él sí se ha comprado, si tienes un amigo que se ha comprado típico piso en Noja, hostia, si no va a ser menos, si esta persona se ha comprado un piso en Noja, yo tengo que comprarme un piso en Noja. ¿Y por qué tienes que comprarte un piso en Noja? No lo sé, pero tengo que comprarme un piso en Noja porque mi vecino se ha comprado el piso en Noja. O cuidado con los cuñados, cuñadas, que es el gran peligro patrio. ¿Por qué? Porque nos encontramos muchas veces con el cuñado que parece que tenemos que ser mejor que él, ¿no? Y tenemos que montarnos y decir, ostras, es que he comprado tal piso en tal sitio y voy a disfrutar porque soy un ganador de tal sitio, ¿no? Entonces, mucho cuidado porque esas inversiones no se hacen por inversión, se hacen como una forma de gastar y hacer una inversión en tu ego, pero no mucho más, ¿no? Dentro de todo esto, ¿no? También hay gente que invierte en sector inmobiliario por rentabilidad, no por estatus, ¿no? O sea, piensa que se invierte por rentabilidad, no por estatus, ¿no? Es algo que ahora me sorprendió, ¿no? O sea, os digo, yo en mi plan de negocio inicial era comprar 3 pisos en La Peña, que el próximo día explicaré un poquito cómo fue la operación, cómo, etcétera, ¿no? Y me acuerdo que acabé con 4 porque hubo uno que fue una oportunidad y no pude decirle que no, ¿no? Pero me acuerdo que hablaba con amigos, ¿no? Mientras aquí, digamos, en mi barrio hacemos mucho lo que se llama el pinchopote, ¿no? El pinchopote simplemente es que quedamos los amigos los jueves y tomamos un pincho. Antes nos daban un pequeño pote, pero un pincho, pero por hoy ya no nos dan. Pero bueno, simplemente hablamos, ¿no? Y me acuerdo que, pues, comentando a algunos amigos, pues he hecho esta inversión, voy a comprar estos 3 pisos, he hecho el cálculo, me va tal cual, ¿no? Y me acuerdo que todos me decían, hostias, José, han comprado 3 pisos, es que, hostias, es que, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado, no? Y claro, les miraba y digo, pero aquí no estáis preguntando cuánto valen los pisos, dónde están los pisos. Si estoy hablando de pisos que en ese momento el precio medio podía estar sobre los 60.000 euros, 3 pisos son 180.000 euros. Y te encontrabas de repente con el amigo que se había comprado un piso y que le había costado 250.000 euros, ¿no? Y parecía como que yo era el... no, es algo que es una de las cosas que me ha sorprendido mucho, es que la gente valora el número de pisos, pero no valora lo que realmente valen. O sea, lo que antes os decía, ¿no? Con los pisos de Arcoaga, pues esos 3 pisos pues podían valer menos que un piso en Uribarri, por ejemplo, ¿no? Pero la gente ya llega a 3, ¡wow! ¿No? Pero bueno, es algo que eso, ¿no? Es un negocio de trabajo, como os digo, hay que dedicarle algo de trabajo, hay que dedicarle cariño, hay que ver que estás haciendo algo que te va a venir bien a ti, pero que también hay personas que viven de alquiler, que son tus inquilinos, que tienen sus problemas, ¿no? Entonces, no puede ser que no pienses si esa persona se ha quedado en el paro, ¿no? O sea, que al final tienes que pensar cosas, ¿no? Entonces hay que dedicarle su tiempo, ¿no? Y hay que negociar, siempre hay que negociar, ¿vale? Es algo que al final te das cuenta, ¿no? Con el tiempo de, pues que, digamos, hay que negociar, ¿no? Más cosas que, digamos, hay que verlo, pues que todo trabajo hay una relación trabajo-dinero. Tienes que saber cuánto vale tu hora de trabajo para hacer tus cálculos si merece la pena externalizar el trabajo o incluso hacer tú el trabajo, ¿no? Lo que antes os decía, hay que dedicarle tiempo.
Yo más o menos los cálculos que tengo realizados es que son alrededor de unas 20 horas anuales por piso, ¿vale? No son una barbaridad, pero no es nada. O sea, que al final, si tienes 5 pisos, pues son 100 horas, ¿vale? Que tendrás que dedicarlas. Y dentro de esas 100 horas, lo que antes os decía, asistir a las reuniones de vecinos, que se pasan sus tiempos, problemas, revisar temas con amistades de fincas. Hay muchas cosillas que toca hacer. Y como te toque ser presidente de alguna comunidad, pues te puedes cagar, ¿no? O sea, te puedes cagar de cómo aumentan esas horas, ¿no? Que es importante. Lo que os decía, el tiempo es dinero, ¿no? Al final tienes que pensar también en la reforma, ¿no? No te va a costar solo la cantidad de la reforma, que es algo que la gente piensa, ¿no? Y al final muchas veces pensaba, ¿cuánto te va a costar la reforma? Y ya está, ¿no? Pero piensa que siempre van a existir retrasos, ¿no? Retrasos desde el tiempo que vas a tardar en alquilar el piso. Retrasos en que el albañil te deja tirado y se va a otra obra por lo que sea. Te dice, o porque directamente ha cogido tu obra porque quiere coger todo, ¿no? Estamos hablando muchas veces de un sector como la construcción que cogen todo, a todo te dicen que sí, pero luego otra cosa es cuando, digamos, se acaba, ¿no? Es un sector pues realmente complicado, ¿no? O sea, que hay que entenderles, hay que tener mucha mano izquierda, pero bueno, eso yo creo que en otro apartado ya lo veremos otro día, ¿no? Piensa que todos los errores, ampliaciones se racionan, ¿no? O sea, al final muchas veces te encuentras errores de gente que ha cogido y ha hecho unas grandes reformas en un piso que igual no necesitaba tantas reformas, ¿no? Entonces es que tienes que pensar, ¿no? El piso que tú vas a reformar no tiene por qué ser el piso que tú vivirías, ¿no? Al final te puedes encontrarte muchas veces con, pues por ejemplo, con que tienes al inquilino. ¿Y por qué no le preguntas al inquilino el tema de pintar? ¿No? ¿Cómo quiere pintar? ¿No? Porque al final tú te encuentras, igual quieres pintar de un color la pared y a ti te da igual. O te puedes encontrarte con el inquilino que dice, ostras, tú me pagas la pintura y yo te pinto, ¿vale? Y te puedes encontrarte con el inquilino que dice, no, no, señor, aquí quiero que me venga un verdadero profesional a que te pinte. Perfecto, no hay ningún problema en cualquiera de los dos lados, ¿no? En uno le pagas lo que te cuesta la pintura, que es realmente lo barato, lo caro es la mano de obra, y a la otra persona se lo pintas, un profesional viene a pintárselo y le dices, pero recuerda que cuando dejes el piso tiene que venir otro profesional a acabar, digamos, de pintar el piso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tiene que venirme otro profesional a acabar de pintar el piso, con solo una fianza igual no me vale y necesito 2 fianzas, ¿no? Entonces, de repente empiezas a descubrir cosillas, ¿no? que en otro mundo pues no te lo van diciendo y descubres cómo cuando empiezas a pedir fianzas hay mucha gente que no era pintor y de repente se convierte en pintor, ¿no? Pero bueno, yo creo que son cosas que con el tiempo se va aprendiendo. Yo creo que en el curso se pueden ir viendo esos trucos dentro de a la hora de negociar con los inquilinos y ver ese perfil de inquilino que hay, ¿no? O sea, porque mi experiencia me ha dicho que yo prefiero ese inquilino que esté dispuesto a pequeñas reformitas en casa que ese inquilino que te llame por cualquier razón. No, lo que antes hablaba, trabajo, dinero, ¿no? O sea, si yo al final, lo que os digo, tengo que desplazarme a la peña a hacer cualquier cosa, pues me supone media hora de ida, media hora de vuelta, más el tiempo que tenga o el profesional que tenga que encargarme. Igual a veces será porque la persona no sabía, atornillar, digamos, la lámpara, ¿no? Entonces son cosas que yo creo que lo veremos a lo largo del curso en una parte en la que hablamos de cómo poder seleccionar bien al inquilino y trucos a la medida de poder coger bien al inquilino, ¿no? Y bueno, y lo dicho, siempre es mejor que te llamen tonto a que te quiten el dinero. O sea, la gente que se pasa de lista, pues la acaban dando de manera más potente.